Definitivamente el tirano de la televisión es el tiempo, por eso nos lleva que en este último bloque, en unos 7 minutos que nos quedan, realicemos un llamado de salvataje a la patria a través de conclusiones que cada uno les pido que nos den. Doctor Zambrano. Gracias. Primero, entender bien que la caducidad de la prisión preventiva no debe ser fuente de impunidad. Si un sujeto pretende beneficiarse deliberadamente prolongando el plazo, debe aplicarse el principio constitucional también de la lealtad procesal y negarle la caducidad. Deben haber jueces que si hacen un buen estudio constitucional van a coincidir, porque lo viene diciendo la Corte Interamericana, nuestra, la OEA, la Corte Europea de Derechos Humanos, están los trabajos de Jimeno Sendra en el Tribunal Constitucional Español sobre el tema cómo medir los plazos. Es cuestión de revisar el tema. 2. Los sustitutivos de la prisión, que como decía el profesor Gracia, es una novedad, los tenemos en Ecuador, deben ser aplicados para los casos menores. O dicho de otra manera, la prisión preventiva es solamente para los casos más graves. Los menos graves, el ciudadano que goza del principio de presunción de inocencia, debe gozar de libertad. Mire, hay que fortalecer también al ciudadano, la confianza en la justicia. Pero si por un delito menor le disponen la prisión preventiva, ya nadie quiere comparecer. Para los más graves está totalmente justificado, de manera que allí ha habido, lamentablemente, no en todos los jueces, en algunos jueces, un abuso con los sustitutivos. Y por otra parte, ya en la parte práctica, no puede haber 27 jueces en Guayaquil frente a 150 fiscales. El procedimiento debe reformarse de manera que los jueces unipersonales puedan llegar a sentencia para los casos menores y los casos más graves sean materia de tribunal. Y lo otro, el Consejo de la Judicatura debe empezar a funcionar porque lamentablemente no ha funcionado. Aquí no es una pelea entre la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura, debe funcionar el Consejo de la Judicatura. De la mano. Doctor Rubio. Bueno, creo que el doctor Zambrano Pasquel lo acaba de decir todo. Coincido plenamente en todo lo que él considera como conclusión que debe darse. Es una reforma profunda, un estudio profundo de lo que está sucediendo, saber a dónde vamos, qué es lo que queremos como política criminal del Estado, una política penal que haga entender también a la ciudadanía qué es lo que se quiere, a dónde se quiere llegar, porque aquí están ellos que dicen que no es bueno la excesiva prisión preventiva, pero el ciudadano común quiere la pena de muerte, que no puede darse, que no puede ser. Entonces, también al ciudadano hay que hacerle entender qué es lo que quiere hacer el Estado. Las reformas que concluye el doctor Zambrano Pasquel salvaría gran parte de la problemática criminal que hay en este momento. Pero hay que profundizar en saber qué es lo que se quiere hacer. Doctor Gracia, ¿alguna observación sobre lo que hemos hablado? Bueno, tendría que hacer algunas reflexiones, pero no nos queda ya mucho tiempo, entonces lo que me voy a limitar a decir es que yo, ante todo, soy un defensor de las garantías jurídico-penales y, por tanto, del Estado de Derecho. Entonces, pues hay que tener precaución porque en el tiempo actual, y no solo en el Ecuador, sino que también en España y en general en todo el mundo, se está procediendo a dictar unas legislaciones penales que frecuentemente vulneran las garantías del sistema penal que nació en la Ilustración, con la Revolución Francesa, y que estableció una limitación al poder punitivo y coactivo en general del Estado frente a los ciudadanos. Entonces a mí eso me parece fundamental, que cualquier reforma deje intactas las garantías que reclama y que emanan del Estado de Derecho, y en particular la garantía de la dignidad humana, del respeto debido a la dignidad humana. Y entonces, a mi juicio, hoy se están introduciendo en los sistemas penales de todo el mundo determinadas disposiciones, como por ejemplo penalización de actos preparatorios, aumento de las penas, acumulación de penas, como he oído en algún interviniente de los vídeos que han sacado, que son contrarias a los principios y a las garantías del Estado de Derecho, y que se revisten bajo una etiqueta de derecho penal del enemigo, negando a los enemigos la cualidad de personas, como dice el discurso de este derecho penal del enemigo, y a mí eso me parece muy peligroso para la estabilidad democrática y sobre todo para el Estado de Derecho. De las conclusiones de lo que ustedes nos acaban de decir, definitivamente hay que sacar lecciones. Hay que cuidar el Estado de Derecho, como usted indica, doctor, definitivamente, pero también hay que cuidar el estado de la víctima.
hay veces en que, como en nuestro caso, parece que en el Ecuador la delincuencia se nos está yendo de las manos. Y en ese momento, pregunto a usted, doctor, directamente, porque es una voz imparcial, ¿es necesario seguir conservando el Estado de Derecho o podemos apretar un poquito la mano y ser un poco más duros con la delincuencia? No, yo no soy partidario de la dureza con la delincuencia porque eso nos lleva a una dinámica preventivista y la prevención general lleva a un aumento constante de las penas sin que éstas sean eficaces como está demostrado. ¿Y la solución en algunos estudios empíricos realizados, por ejemplo, por la criminología norteamericana, se demuestra claramente que en algunos estados en los que se derogó, se abolió la pena de muerte, los delitos castigados con la pena capital han disminuido. Y al revés, en estados en los que se ha implementado la pena de muerte, no solo no se ha frenado el delito castigado con esa pena, sino que han aumentado. O sea que el aumento de las penas a mí me parece una dinámica inapropiada y desde luego muy peligrosa para la estabilidad del Estado de Derecho. Y yo no soy desde luego partidario de relajar ni lo más mínimo las garantías del Estado de Derecho. Y ahí la participación de la función judicial en el control de la delincuencia, ¿cuál debería ser entonces? Bueno, yo aquí tengo que lanzar a favor de la judicatura pues no una exculpación, sino una llamada a la comprensión, porque la ciudadanía tiene que entender que la judicatura no puede erradicar la delincuencia, puesto que la delincuencia es un fenómeno social que tiene muchísimas causas, muchísimos factores de explicación, y que la sociedad es corresponsable de la existencia de ciertos tipos de delincuencia. Y la judicatura, evidentemente, no es un cirujano que pueda extirpar el cáncer de la delincuencia. Entonces, no se puede responsabilizar a la judicatura al 100%. Digamos que en el funcionamiento de la Administración de Justicia cotidiano, pues alguna responsabilidad tendrán, pero desde luego no son los responsables del aumento de la delincuencia. Gracias por su mensaje, doctor. Gracias a ustedes por habernos acompañado, doctor Zambrano. Doctor Rubio, gracias por su gentileza de haber estado con nosotros. Al concluir nuestro programa, no nos queda más de que hacer público el mensaje que nos acaba de dejar el doctor Luis Gracia Martín de la Universidad de Zaragoza, así como el mensaje que nos deja científico profundo el doctor Zambrano y el punto de vista definitivo práctico de quien ejerce diariamente la protección social desde la judicatura, como lo ha indicado el doctor Ángel Rubio. Agradecemos públicamente a nuestros invitados por habernos acompañado el día de hoy y a ustedes, señoras y señores, por haber estado con nosotros desde el inicio de este programa. Al despedirnos los invitamos al reprise de nuestro programa a las 14 horas y a las 21:30. Recuerden también que pueden revisar nuestros programas en YouTube, además de escribir sus comentarios, sus sugerencias en nuestra página de Facebook o Twitter, o más directamente a nuestro correo electrónico mesadeanálisis@ucsg.edu.es. Nos despedimos y volveremos con ustedes cuando la actualidad así lo amerite. Hasta entonces.